Shalom Keiló, shalom a todas las naciones que sean nuestro abacados, trayendo sanidad y libertad a cada rincón de la Ere, dando toda a Yahweh porque hoy es inicio del Shabbat, dando toda porque hoy se abrieron las puertas de Shamaim para que todos exaltemos y demos toda a nuestro abacados, porque ese yo apartado de Yahweh, ese yo que Yahweh preparó para que todos los ajín y los ajayón, cada rincón de la Ere, exaltemos su nombre y demos toda a él, porque hoy es el guión de dar toda a nuestro Abba Yahweh, ese guión de exaltarlo por una Shabúa en la cual se ha transcurrido. Hoy es el último guión de esta Shabúa o de esta semana, y donde damos toda a Yahweh porque Él es bueno y porque su inmensidad permanece, y es donde cada uno de nosotros tenemos que permanecer en la presencia de nuestro Abba Yahweh. Barú de Yahweh, que nos da siempre el conocer y el poder ir a Él a través de su palabra y a través de la Jaled, a través de la Tefilot o la oración, y a través de lo que siempre quiere nuestro Abba, y es que todos lleguemos rendidos a exaltar y a bendecir su nombre, Kadosh. Es lo que más Yahweh pide de su pueblo Israel. Y hoy es Shabbat, y se alegra el Ek del hombre cuando iniciamos Shabbat, porque iniciar Shabbat es decirle a Yahweh toda, porque hoy abriste las puertas y puedo llegar a honrar tu nombre y a entregar todo a tus pies. Por eso hoy es alegría, hoy hay Sinjat, hoy hay Sinjan Shamaim, y tiene que haber Sinjan en la tierra. ¿Por qué? Porque hoy es el guión que Yahweh creó para que todo lo entregáramos a Él. Lastimosamente el hombre eternamente se dejó confundir por las obras del enemigo, y se están robando este guión, lo están usurpando, pero este es el guión que Yahweh dejó establecido para que todos lleguemos a Él, y como dice Shemot 31:16, y es por todas las generaciones, Shabbat por todas las generaciones, guión apartado por todas las generaciones. Y entonces ahí es cuando tenemos que alegrarnos en su presencia. Y hoy seguimos con algo que se llama infracción. Y hoy vamos a dar el tercer tema de la infracción, porque Yahweh coloca estos temas y siente uno en el Rúa darlos, porque lastimosamente el pueblo está muy confundido, y el pueblo piensa estar en libertad, pero hay una esclavitud tan inmensa sobre la mente y el corazón del hombre que no avanzan más de lo que están viendo. Y por eso tenemos que empezar a hacer algo, y es que haya un despertar del Rúa, para que la casa de Israel se levante y la casa de Israel exalte el nombre de Yahweh, y la casa de Israel realmente empiece a darle toda a Yahweh, porque Él es el único digno y bueno, porque Él mira al Tesadí con alegría, dice la palabra en Teilín 145. Y entonces es alegrarnos y gozarnos y exaltar el nombre del Abacados, y empezar algo, y es realmente colocar nuestro ley en las manos de Yahweh, colocar nuestro ley en su presencia, exaltarlo y darle toda, que es lo más grato que debe hacer el hombre, bendecir y exaltar al Abacados. Entonces hay algo hoy, es infracción 3, y cuando hablamos de infracción, y veníamos diciendo que infracción es todo lo que se comete en contra de la Torah. Infracción es todo lo que hacemos en contra de lo que Mashiach hizo por amor a nosotros, pero el hombre lo transversó, el hombre lo cambió, y no ha tenido la sensatez de pensar y reaccionar en el Rúa para empezar realmente a adorar y bendecir a Yahweh y colocar nuestra vida en Él. Quiero que empecemos con algo que está en Teilín 40 o Salmo 40, pero es Teilín, y en Teilín 48 empezamos viendo algo, y ahí no hay infracción. Ahí es cómo tengo que reconocer para no caer en la infracción, cómo tenemos que reconocer lo que Yahweh quiere darnos y lo que Yahweh nos está trayendo. Teilín 48 o Salmo 48, y empieza a alabar de Yahweh expresando algo para nuestro corazón, y dice: me gusta, Elohai mío, hacer tu voluntad. Y aquí es donde empezamos con algo. ¿Realmente el hombre está haciendo la voluntad de Yahweh o está haciendo su propia voluntad? Hoy es Shabbat. ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Yahweh hoy? ¿O están haciendo su propia
voluntad. Desde aquí empezamos a cometer algo. ¿Cómo estoy infraccionando o colocando infracciones a lo que Yahweh estableció? Vamos a hacer la voluntad de Yahweh, vamos a hacer la voluntad de los hombres. Porque aquí es, me gusta, Elohai, hacer tu voluntad. Y entonces es donde tengo que empezar a mirarme y es, Yahweh, ¿realmente estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy haciendo la voluntad de los hombres? ¿O estoy haciendo lo que a mí me parece? Entonces empezamos ahí. ¿Qué es hacer la voluntad de Yahweh? ¿Y qué es hacer la voluntad mía? ¿Y qué es hacer la voluntad de los hombres? ¿Qué es hacer mi propia voluntad? Realizar algo que yo pienso, que yo creo y que me siento muy agradable en ello. Hacer la voluntad de los hombres es aceptar todo lo que los hombres están plantando, realizando, y yo empiezo a ejecutar en ellos y en lo que ellos han plantado. ¿Qué es hacer la voluntad de Yahweh? Vivir la Torah. Vivir la Torah. Yahweh no tiene otra cosa. ¿Cuál es mi voluntad? Vivir la Torah de Yahweh. ¿Será que es muy difícil uno darse cuenta de lo que Yahweh quiere? No, no es difícil. Darme cuenta de lo que Yahweh quiere no es difícil. Difícil es hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque si yo no empiezo a atender y a colocar oídos de rúa y a colocar mi bazar en las manos de Él, entonces ahí sí es difícil hacer la voluntad de Yahweh. Pero cuando yo empiezo a colocar mi jaíno, mi vida, en las manos de Yahweh y empiezo a dejarme moldear por Él, entonces ya no es difícil hacer su voluntad. Ahora es, me alegro en su voluntad. Me siento bien en hacer todo lo que Yahweh dice que tenemos que hacer. Y para darnos cuenta de ello tenemos que empezar a hacer algo y es estudiar la Torah. Cuando empezamos a estudiar la Torah nos damos cuenta qué es hacer la voluntad de Yahweh. Ahí. Y empieza el cuerpo a ser sano. Empieza la mente a ser sana. Porque antes teníamos una mente ¿qué? Confundida. Por eso dice en segunda Corintios que tenemos que tener la mente de Mashiach. Segunda Corintios es. En Romanos 12 también dice que. Y en segunda Corintios y Romanos 12 sí. que tenemos que tener la mente de Mashiach. Amén. Y entonces cuando empezamos a tener la mente de Mashiach empieza a ver ¿qué? Sanidad. Amén. Y empiezo a luchar por hacer la voluntad de Yahweh. Amén. Y ahí empiezo a entender algo, que es tu Torah, ahí en el 8, tu Torah la llevo dentro de mí. ¿Y ahora qué es hacer la voluntad? Llevar la Torah dentro de mí. ¿Quién vino a traer ello? Yahshua, nuestro Mashiach. Dios quería colocar la Torah en la mente y en el leg. Hebreos 8, del 8 al 11. Ahí lo encontramos. Y entonces aquí estamos, no lo que a veces decimos, es que Mashiach vino a traer algo nuevo. No, ya estaba escrito. Todo lo que nuestro Mashiach vino a traer ya estaba escrito. ¿Qué pasaba? No se cumplía. ¿Y qué pasa en este momento? No se cumple. Porque el hombre quiere hacer su voluntad, mas no la voluntad de Yahweh. Cuando no hacemos la voluntad de Yahweh es infracción. Amén. Y entonces el 9 dice, en medio de la gran cajal, he dado a conocer la Tesadicá. Tú bien sabes, Yahweh, que no he sellado mis labios, no he escondido tu Tesadicá en mí, sino que he proclamado tu lealtad y tu Yeshua, o tu salvación. No oculto en la gran cajal o en la gran quejilot tu gran ajabá y tu emet, tu verdad. ¿Qué he estado hablando? No he ocultado lo que tú me has dado, infundido, plantado, colocado. ¿Qué es realmente hacer la voluntad de Yahweh? Hacer lo que Él nos dice a través de la Torah. Y no quedarnos con lo que Yahweh nos da, sino que expresarlo. Eso está haciendo ahí el salmista. Estoy expresando, no me he quedado callado, vengo a expresar qué es hacer tu voluntad, qué es llevar tu besorat, qué es hacer lo que tú quieres que hagamos, es expresar de una manera especial lo que tú quieres que expresemos. Y a veces nos cuesta decir
¿será que es agradable para Yahweh? ¿Cómo se siente Yahweh cuando tú hablas la emet, la verdad, y no hablas mentira? ¿Qué sentirá Yahweh cuando se levantan a hablar mentira y esconden su verdad? Y cuando se habla la verdad, el hombre no quiere escuchar ni entender. Y cuando se habla la emet, la verdad, entonces el hombre le cuesta entender la verdad porque tiene los oídos ¿qué? Sellados todavía con las obras del mundo, porque están haciendo las voluntades del mundo, la voluntad del hombre, más no expresan lo que Yahweh quiere que vivamos. Si Yahweh nos da un corazón limpio, así debemos ¿qué? Mantenerlo. Si Yahweh nos dio un ley limpio, así debemos de mantenerlo. Esa es ¿qué? Su voluntad. Su voluntad es que permanezcamos con un corazón limpio que le honre y le exalte a Él. Por eso dijo Mashiach, y colocaré la Torah en tu mente y en tu led. Porque en el led así tenemos que mantenerlo. Ya lo había dicho Yahweh. Y Mashiach vino y dice lo mismo. Y Mashiach viene y nos dice, tengo corazón sensible. ¿Qué decía Yirmiyahu en la infracción pasada? 31-33. Que teníamos que tener un corazón ¿qué? Sensible de carne. Que Él iba a cambiarnos. Que iba a colocar un pacto en nosotros. Nos iba a dar un pacto nuevo. Y allí en el Salmo, aquí Teilín le está diciendo, iba a colocar la Torah en nuestro ley. Y Hebreos vuelve y dice lo mismo. O sea que Mashiach no trajo un mismo nuevo. Mashiach vino a traer lo que el Lava ya había colocado en muchos. Pero Mashiach vino ¿a qué? A sanar el corazón del hombre, porque el hombre tenía el corazón ¿qué? Corrupto. Y hoy ¿cómo está el corazón del hombre? Corrupto, porque no entienden a Mashiach. Si realmente entendieran a Mashiach, no tendrían un corazón corrupto. Y empezaban verdaderamente a hacer la voluntad de nuestro Abba Yahweh. Y empezaríamos a exaltar su nombre Kadosh. Y empezaríamos a dar todo a Él. Y a veces miramos los pactos. Y ese de Jeremías 31-33 es un pacto de Yahweh. Y si miramos este Teilín es un pacto también. Y si miramos Hebreos 8 es un pacto también Hebreos 8. Es un pacto. Y es el pacto que Mashiach vino a despertar. Porque el pueblo estaba ¿qué? Dormido. Y hoy siguen dormidos. Y duele y da lástima. Pero el Ruach de Yahweh está sobre ti. Y el Ruach de Yahweh no trae tristeza. El Ruach de Yahweh trae Sinhat. Trae Briut. Trae Binach. Trae Shalom. Trae gozo. Y levanta tu fuerza. Eso siento yo con el Ruach de Yahweh. Y siempre le digo a Gisquel, tenemos que tener las fuerzas del búfalo. Porque son las que necesitamos para emprender y caminar. Porque si nosotros nos dejamos doblegar, entonces llega el enemigo y coloca más cargas. Entonces tenemos que emprender algo y es la voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh. Acompáñenme en la Teilín 119, por favor. Y miramos el peso 9. Amén. Dice, ¿cómo puede el muchacho llevar una jaín íntegra? Viviendo conforme a tu davá, a tu misbos, a tu palabra. ¿Cómo puede el muchacho llevar una vida íntegra? Porque a los jóvenes les cuesta tanto buscar de Mashiach.
Y ahora los encierros ya le está costando. Por ese velo tan fuerte que ha colocado el enemigo. Ese más bet que no deja ver en el Rúa. Y entonces, ¿qué es lo único que sostiene al muchacho? Guardar la Torah. Guardar la Torah. ¿Qué dijo Machía? Guárdala en tu mente y en tu ley. Entonces, si no guardamos la Torah en la mente y en el ley, no vamos a hacer la voluntad de Yahweh nunca. Tenemos que tener integridad. Dice, yo te busco con todo mi ley. No dejes que me desvíe de mis voz o mandamientos. O sea que es lo único que me da la integridad para hacer la voluntad de Yahweh. Guardar los mismos, los mandamientos. Si yo no guardo mandamientos, es muy duro hacer la voluntad de Yahweh. Y entonces, si no estoy haciendo la voluntad de Yahweh, estoy siendo un infractor de la Torah. Y es lo que Yahweh no quiere. Yahweh no quiere que seamos infractores. Yahweh quiere que vivamos para Él. Yahweh quiere que vivamos en Él. Yahweh quiere que le conozcamos realmente. Eso quiere el Abba. Dice en el 11: el Milec atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El Milec atesoro, ¿qué? Pecar contra ti. Tus dichos. O sea, tú, Dabar, para no pecar contra ti. Amén, aleluya. Baruseas, Yahweh, enséñame tus decretos. ¿Por qué la gente dejó los decretos? ¿Por qué la gente dejó los decretos de Yahweh? Porque no lo ama. Para no hacer su voluntad. Para no hacer su voluntad. Y se dejan los decretos. Y se deja entrar la aflicción, el dolor y la angustia. Busquemos a Yahweh con todo el lec. Démosle la cabo a Yahweh con todo nuestro lec. Y no permitamos que las obras de maldición nos toquen ni nos hagan daño. Ahora cuando estábamos adorando y mirando el Teilí 145 me doy cuenta de algo. Cuando Yahweh planta algo en el Tesadik, las adversidades no pueden llegar. El dolor no puede llegar. La angustia no puede llegar. La maldición no puede llegar. Porque Yahweh es el que planta. Y a veces decimos, es que el destructor está. Pero Yahweh es más grande que el destructor. Y entonces, si yo estoy haciendo la voluntad de Yahweh, ¿qué pasa con mi hija ahí? El enemigo está vencido. Amén. Cuando yo hago la voluntad de Yahweh. Ah, sí, amén, amén, amén. Entonces, ¿qué pasa cuando dice la palabra? Con mis labios he proclamado todos tus juicios que has emitido. Cuando yo empiezo a proclamar los juicios, la tesadí de Yahweh, entonces Yahweh empieza a traer algo bueno sobre mi vida y no deja que las obras de maldición me hagan daño, porque yo no estoy siendo infractor, sino que estoy caminando en la tesadí o en la justicia de Yahweh. Cuando empezamos a caminar en la justicia de Yahweh, empezamos a mirar lo que llama integridad de Rúa. Tenemos que tener integridad de Rúa. Tenemos que tener firmeza de Rúa, tenemos que tener capacidad de Rúa. Y la capacidad de Rúa la encuentro ¿dónde? En su presencia. Ahí encuentro la fortaleza de mi abacados, en su presencia. Para que la adversidad no venga a dañar ni a colocar iniquidades en contra de mi bazar, sino que me haga limpio y fuerte en las manos de Yahweh. Que es lo que el Abba quiere. Que seamos fuertes a través de Mashiach. Y hay algo ahí, en el 15, dice, en tus preceptos medito, y pongo mis ojos, ¿dónde? En tus sendas, ahí es donde vamos. ¿Qué es colocar nuestros ojos en tus sendas? Muchos hablan de las sendas, pero ni siquiera las miran. Hoy estamos en las sendas, Baruch Yahweh. Volvimos a las sendas antiguas, volvimos a las sendas que Mashiach vino a rescatar. Vinimos a las sendas donde hacemos la voluntad de Yahweh.
Vinimos a la senda donde Yahweh dice, tú estás caminando y cada sitio te defiendo. Donde dice, yo coloco mi mano por ti. Donde dice, yo te saqué de la esclavitud y de la maldición y hago de ti un hombre y una mujer fuerte. Y uno empieza a entender algo. Y de pronto lo he nombrado mucho y lo he mencionado mucho, que es Yahoshua 1:9. Te ordeno. Porque Yahweh manda a ordenarnos. Es que yo ya llegué al camino de Mashiach y entonces yo ya estoy haciendo su voluntad. Y entonces él me dice, yo te ordené que seas fuerte para que hagas mi voluntad. O sea, hacer la voluntad de Yahweh es hacernos fuertes en su presencia. Y cuando yo me hago fuerte en su presencia, entonces Yahweh me dice, yo te ordené que seas fuerte. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Que seas fuerte. Que seas valiente. Que no sufras ni desmayes porque yo soy Yahweh tu Elohim. Que estoy contigo todos los yamín de tu Jaim para, ¿qué? Ayudarte y protegerte. Y entonces cuando yo empiezo a mirar eso, te digo, ¿cómo estoy haciendo la voluntad de mi Padre y no estoy siendo un infractor? Porque tengo que mirar qué es ser y es qué no ser. Pero yo tengo que empezar a mirar algo. ¿Por qué el mundo se ha desviado? ¿Por qué el hombre se ha desviado? Porque no está ¿qué? Realizando la voluntad de Dios. Hay una palabra que se llama Rosh. R-O-S-H. Y esa palabra Rosh significa cabeza arriba. Y ahí viene también una derivación que es veneno o gax. Gan. G-E-N. Que también se puede involucrar y dice veneno con o de serpiente. Entonces a veces pensamos muchas cosas. Yo estoy realmente en la cabeza que es Mashiach o me estoy dejando envenenar. Porque a veces miramos la palabra pero no le prestamos la atención correspondiente. Y entonces a veces decimos, no, es que ya Mashiach hizo todo por mí. Y entonces, amén, aleluya. No, es que Mashiach es mi cabeza. Pero a veces estamos, ¿qué? Envenenados. Y entonces yo tengo que empezar a mirar, ¿estoy envenenado o realmente tengo a Mashiach como mi cabeza? Entonces tengo que empezar a mirar cómo está mi Jaim. Mi Jaim sí tiene la cobertura de Mashiach o estoy comiendo veneno de serpiente. Gan, veneno de serpiente. ¿Cómo me estoy involucrando? ¿Cómo estoy manejando mi Jaim? ¿Y cómo estoy viviendo para mi Mashiach? Y entonces aquí empezamos algo. Y es, Mashiach vino a traer la bondad de Yahweh para cada uno de nosotros. Ahora tengo que mirar si el Rosh, que es la cabeza que me enseña, o si es Gen, el veneno de la serpiente. Y entonces aquí empezamos con algo. Y es por lo que todo el mundo quiere moverse hoy. Y perdóname, Yahweh, por la expresión, pero toca hablarla. Y entonces aquí empezamos a mirar algo en lo cual el mundo se involucró y el mundo está completamente desviado en que piensan estar dando la cabot o la gloria a Yahweh, pero no le están dando la cabot a Yahweh, sino que le están dando la cabot a alguien que no es Yahweh. Y entonces todos dicen somos salvos por, perdónanos Yahweh, por gracia. Y aquí empezamos algo. ¿Qué es ser salvo? ¿Y qué es a quién le estoy clamando? ¿Con qué infracción estoy caminando y qué infracción me está llevando a no hacer la voluntad de Yahweh? Acompáñenme por favor a Efesios 2.
miramos ahí Efesios 2:4. Después de Gálatas, ¿sí? Y dice Efesios 2:4. Pero Elohim es tan rico, ahí te encuentran en esa palabra en cualquier otra Biblia, en las Biblias Reina Valera, en la Biblia de las Américas, en cualquier Biblia de esas van a encontrar gracia. Pero dice, Yahweh es tan rico en Gesed, que es bondad. Es tan rico en Gesed en bondad y nos ama con tanto amor o tanta ajabat, tan intenso, un amor tan grande. Y entonces empezamos allá a decir, Yahweh nos ama tanto que no hay que hacer nada, porque son las obras que el enemigo colocó. Colocarle al hombre a entender o a conocer que no hay que hacer nada para llegar a la Yeshua, porque él les daba primero los Teilim, y porque él les mostraba que nos toca guardar los preceptos y los mismos de Yahweh, porque el hombre lastimosamente se ha dejado involucrar y ha pensado que se vive solamente de la palabra gracia, y vamos a darnos cuenta que no es esa palabra. ¿Por qué? Porque es que Yahweh nos está trayendo libertad. Y miremos ahí el 8, por favor, ahí mismo. Dice, porque por la Hanán, o por la Rajén, en otra Biblia encuentra la gracia. Porque por la Hanán son salvos, por medio de la emuná. Y esto es de ustedes, pues no es de ustedes, pues es un regalo de Elohim o Yahweh. O sea que no es ni siquiera, es que hay, y encuentra uno cuando dicen es un regalo inmerecido. Mashiach vino inmerecidamente. Es de Yahweh. Mashiach es de Yahweh. Y Mashiach vino a la tierra y infundió todo por amor. Porque Mashiach lo dice, no lo hago por mí, lo hago porque mi padre me envió para que lo hiciera. Y lo hago porque mi padre me dijo que tenía que hacerlo. O sea que no es por la gracia que dicen, es porque Mashiach vino a cumplir. Porque Mashiach vino a cumplir. Porque Mashiach tiene que Rajén. Porque Mashiach vino a traer algo y se llama abran los ojos, porque estaban esclavizados. ¿En qué sentido están esclavizados? En deleites y pecados, mirando infundaciones que no eran de Yahweh, sino que pertenecían ¿a quién? Al hombre, guiados por las obras de maldición, el veneno de la serpiente. Entonces, cuando tú te dejas involucrar por el veneno de la serpiente, tu mente no es la del Mashiach, sino que empieza a tener la mente de la serpiente. Y dice la palabra en Bereshit que la serpiente era astuta más que los demás animales que habían alrededor del Edén. La serpiente ni siquiera estaba en el Edén, estaba alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te das a involucrar por lo que está alrededor y no caminas realmente en la Ikadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando te das a involucrar por lo que no hay allí? A veces Yahweh te está mostrando todo allí en la Torah y te involucras con cosas que no son de Yahweh. A veces tienes la Torah, tienes la palabra viva de Yahweh allí y te agarras a estudiar cosas que no son de Yahweh y te involucras en tantas cosas que te sales de los límites de la Torah. Y cuando te sales de los límites de la Torah, empiezas a embaucarte en obras de maldición y dices, pero es que Yahweh es Ahabad, es que Yahweh solamente es amor. No, Yahweh también es que Tesadik. Él quiere que todos seamos que justos, limpios y perfectos para Él. Y Yahweh tiene algo que es celoso. Y como Yahweh es celoso, entonces Yahweh quiere traer ¿qué? Sanidad sobre su pueblo.
Y cuando Yahweh quiere traer sanidad sobre su pueblo, Él sana el corazón. Y entonces cuando Él empieza a sanar el corazón, entonces decimos, no es que somos salvos por la gracia. Y entonces nos involucramos en decir somos salvos por la gracia, pero vemos que no es así. Hay que guardar mis voz. Eso decía Teilim. Si no guardamos mis voces, entonces no somos capaces de caminar ni de hacer la voluntad de Yahweh, sino que simplemente vamos a hacer la voluntad de lo que creo o lo que siento o lo que pienso, mas no hago la voluntad de mi Padre. Y entonces si no hago la voluntad de mi Padre, entonces ¿cómo voy a ejecutar mi vida? Tengo que empezar a ejecutar y a realizar algo. Miren lo que dice ahí en el Pesú 10. Somos hechura de Elohim, creados en unión con Mashiach, para una Hayim de buenas obras, de antemano, preparada por Elohim, para que así lo hiciéramos. O sea, si venimos a Hechura de Mashiach, ¿qué es lo que Mashiach vino a hacer? Decía la palabra que vino a colocar la Torah en la mente y en el corazón. O sea que si Mashiach vino a colocar la Torah y somos a Hechura de él, Mashiach dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, más no la voluntad de ¿quién? De los hombres. Es lo primero que dice Mashiach. Luego Mashiach dice, yo vine a traer ¿qué? Vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la vida? La que termina con la muerte, la que termina con la maldición, la que termina con el pecado, la que termina... ¿Y cómo hago para terminar todo eso en mi vida? Guardando los preceptos y guardando los mismos, guardando todos los conceptos de la Torah y no dejando que el enemigo me haga daño con palabras donde me dicen no tienes que guardar. Entonces somos salvos por la gracia. No solamente de ello vivirá el hombre, sino de todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, decía Yahweh. El que haga la voluntad de mi Padre, decía Yahweh. El que hacía la voluntad de mi Padre, decía Yahweh. El que hacía la voluntad de mi Padre, decía Yahweh. El que hacía la voluntad de mi Padre, decía Yahweh. El que hacía la voluntad de mi Padre. Bendito mi Padre, bendito sea mi Padre Yahweh. Bendito es mi Padre Yahweh. Y entonces cuando decimos eso, hay que empezar algo. Y cuando se empieza algo es cómo estoy caminando y cómo tengo oídos de rúa. ¿Cuándo voy a coger oídos de rúa? ¿Cuándo voy a tener oídos de rúa? ¿Cuándo voy a tener oídos de integridad? ¿Cuándo? Me toca empezar a aprender algo. Y a ver algo, somos salvos. Somos salvos. A veces decimos podemos ser salvos. Hay dos palabras que simbolizan gracia. Y es haris o eucaris, que es palabra griega. Dice haris o eucaris, que son palabras griegas y significan brillo, resplandecer, encuentro de belleza. Y a veces decimos gracia, eucaris, o buena, o de las dos plenitudes de las grandezas de los nombres. Dan las dos confecciones y esa se involucra dos confesiones. Vuelvo y le repito las palabras, haris o eucaris. Son las dos confesiones grandes que levantó todo lo que es el cristianismo y el catolicismo, donde se levanta un sacramento o rito de misterio central de las religiones. Ni siquiera vienen de la Torá, son partes que se levantan de las religiones, son partes que se levantan de la religión para que el hombre no tenga ¿qué? Un conocimiento real, sino que a través de los vínculos donde dice la or es la claridad de Mashiach, eso es la or, la claridad de Mashiach. Pero cuando se habla de haris, eucaris, empieza ahí una palabra que viene gracia y vamos a ver qué es todo lo que significa gracia. Porque ahí es donde el hombre está en este momento equivocado. Y por eso el hombre no quiere guardar mis voz. Y dice, estoy volviendo a las sendas antiguas. Pero volver a las sendas antiguas es volver a los misbos de Yahweh. Ya no vivo por todo lo que se ha movido en todos los tiempos, sino que tengo que moverme en algo. Y es la voluntad de Yahweh, es la voluntad de Yahweh, es caminar en la voluntad de Yahweh. Y para yo caminar en la voluntad de Yahweh tengo que caminar ¿en dónde? En Mashiach. Y cuando yo camino en el Mashiach, Mashiach vino y me dijo a mí que teníamos que guardar mis voz. Y eso lo venimos viendo hace mucho Yamín, que está en Juan 14:15. Entonces Mashiach nunca vino a decir, tú te vas a ganar la salvación solamente porque yo vine a la tierra y morí por ustedes. No, ustedes la van a ganar, ¿por qué? Porque guardan mis voz o mandamientos. Y cuando usted guarda mis voz o mandamientos, entonces vas a decir, ¿cómo tengo que empezar a caminar? Entonces, ¿vamos a vivir por la filosofía de los hombres o vamos a vivir por los mismos de Yahweh?
tengo que empezar a vivir por los mismos de Yahweh. Y tengo que empezar a guardarme por los mismos de Yahweh. Y tengo que empezar a caminar en los mismos de Yahweh, más no en los ritos que el hombre ha creado. ¿Para qué? Para que el hombre esté contaminado y el hombre no quiera guardar mandamientos. Y entonces, como el hombre no quiere guardar mandamientos, porque todos dicen somos salvos solamente por que Mashiach vino a esta tierra. ¿Y Mashiach vino a qué? A abrir una puerta para que todos entráramos a obedecer su Torah y a caminar en sus mandamientos, porque es lo que Mashiach nos dice. Dice que el que realmente me ama guarda los mandamientos. Y dice que el que no guarda los mandamientos, la verdad no está en él. Eso es lo que dice Mashiach. Entonces, ¿cómo estoy guardando mi vida para Yahweh? ¿Y cómo estoy incrementando mi vida para Yahweh? Guardándome y buscando siempre la dirección de la Torah, más no involucrándome en religiones, porque lastimosamente lo que ha involucrado en esta tierra es que el hombre se ha guardado en ¿qué? En religiones, más no en obediencia en la Torah. Y por eso es que el hombre está como está, porque no se guarda ¿dónde? En la Torah, sino en las religiones, y prestan más atención a las religiones que a la obediencia de Yahweh. Hay algo, y eso lo creó alguien que se llama Diodoro de Cilicia. Y Diodoro de Cilicia nació en Agirot, en Sicilia, y hoy ese lugar se llama Agira y está en Sicilia. ¿Y qué pasó con él? El significado que él le dio a la gracia, y eso estuvo un siglo o 4 siglos antes de Mashiach, que estuvo Diodoro de Cilicia, y él vino y empezó a implantar cosas. Y entonces a través, porque él era un historiador, Diodoro de Cilicia fue un historiador, y entonces a través de la historia que Diodoro de Cilicia dejó plantada en toda la historia y en todos los lugares, entonces de ahí empezaron a tomar algo que se llama gracia. Y es una palabra griega, ni siquiera es una palabra de la raíz hebrea, sino que es una palabra griega, la palabra gracia, y es lo que significa harisu o ekaris. Y tiene también 3 connotaciones diferentes que vamos para allá, donde vamos a encontrar algo. Entonces este hombre empezó a involucrar algo. Fue un historiador griego, vivió en Cilicia y vivió en todo el entorno romano. También hay algo que involucraba, y es cómo voy a entrar a buscar realmente la verdad. Y entonces ahí empezamos a involucrarnos en algo, que lo leímos en Efesios 2.8. Y en Efesios 2.8 decía, porque por la Hanán son salvos por medio de la emuná, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Yahweh. Entonces cuando decimos que es un regalo de Yahweh, entonces él nos dio a Mashiach como una ofrenda que grata y perfecta. Mashiach, ofrenda grata y perfecta. Una ofrenda que vino de Yahweh y vuelve ¿a dónde? A Yahweh. Viene de Yahweh y vuelve a Yahweh. ¿Nosotros de dónde venimos? ¿Nosotros veníamos de qué? Dice que veníamos del pecado, pero ¿vamos a dónde? A la presencia de Yahweh. Con todo el amor y la autoridad que Yahweh está trayendo y está plantando sobre nosotros. Entonces, ¿cómo voy a volver a Yahweh? ¿Y cómo voy a incrementar mi vida a Yahweh? ¿Y cómo voy a colocar mi vida a Yahweh? Volviendo a Él. ¿Cómo voy a volver a Él? Si realmente empiezo a entornarme en su presencia y a caminar en su presencia, voy a volver a Él. Si realmente empiezo a caminar en sus mismos, voy a volver a Él. Y entonces aquí hay algo. Hay una mujer que se llama Eurineme. Eurineme. Y Eurineme fue la tercera esposa de Zeus. Y Eurineme fue la tercera esposa de Zeus. Y de Eurineme apareció alguien. Y Eurineme es ahí donde aparecen las 3 que se llaman gracia. Las 3 gracias. Eurineme es la madre de las 3 gracias. Eurineme es la esposa de Zeus, o la tercera esposa de Zeus. Y de Eurineme nacieron las 3 gracias, que las 3 gracias es Eclea, Eufrosín y Talía, que se llaman las 3 deidades de la fertilidad. Ahora, que son las 3 deidades de la fertilidad. Y entonces en estas 3 mujeres, Eclea, Eufrosine y Talía, son el simbolismo de la palabra gracia. Tiene su origen en su nombre de la parte de Grecia. Entonces de ahí nace todo esto. Entonces gracia viene de Surineme, que es la madre de las 3 gracias. Entonces gracia, Yaris o Eucaristía. En la mitología griega, las 3 deidades o las 3 deoyeses de la alegría, el encanto y la belleza. Esos son las 3 deidades.
el encanto y ¿qué? La belleza. Y también la alegría. ¿Cómo se está moviendo el mundo hoy? Con esas tres fases. Alegría, encanto y belleza. ¿Cómo se está moviendo el mundo hoy? ¿Cómo quiere estar el mundo? Encantado. ¿Por qué? Por la belleza, y encantado ¿por qué? Por la alegría. Entonces, ¿qué es encantar? Encantar viene de la palabra encantamiento. ¿Qué es encantamiento? Encantamiento es una fase de la hechicería. Por eso cuando se mueve encantamiento, a veces es que le estoy cantando a Yahweh. No, yo no estoy encantando a Yahweh. Estoy dando jalé a Yahweh. Y entonces hay muchas palabras que están ahí involucradas, donde dicen estamos adorando realmente o dando jalé a Yahweh, pero se lo estamos dando ¿a quién? A las tres gracias. Ni siquiera le estamos dando a Yahweh lo que Yahweh nos está pidiendo hoy. ¿Hoy qué estamos haciendo? Yom apartado, Yom de Shabbat, Yom de Yahweh. Y entonces aquí estamos ¿qué? Exaltando y dando jalet a nuestro abacados. Dice Yahweh que todo pertenece a él. Mashiach dice toda la adoración y la jalet pertenece a mí. Abba, que está ¿dónde? En los shamayines. Entonces cuando hablamos de encantar, encantamiento, entonces cuando hablamos de estas deidades, alegría, encantamiento, belleza, estamos mirando que el mundo se está moviendo a través de eso. Y entonces el mundo se impresiona con las bellezas, arquitecturas que está haciendo el mismo hombre. Pero están destruyendo la creación de Yahweh. Están destruyendo la creación, lo que Yahweh hizo. Están destruyendo los montes de Yahweh y están involucrando ¿qué? Arquitectura, belleza humana. Y entonces cuando empezamos a ver eso, entonces decimos, ¿dónde está quedando lo de Yahweh? Si están metiendo es toda la arquitectura de las tres deidades: belleza, alegría y encantamiento, que son las tres gracias. Y entonces a veces decimos, ¿qué gracia es normal? ¿Qué es la palabra que más menciona el mundo? Gracia. Es la palabra que más menciona el mundo. Hay palabras que podemos mencionar y es muy amable, y agradecido. muy agradecido. Y dejamos de mencionar estas tres deidades de la fertilidad. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos enseñaron que somos salvos por gracia. Y entonces si yo soy salvo por gracia, soy salvo por estas tres deidades. ¿En donde está quedando Mashiach? ¿Por qué nos trajeron nombres griegos y no los nombres hebreos? Porque a través del griego vienen involucrando toda esta gracia y están sacando al pueblo realmente de la bondad de Yahweh a través de Mashiach, que es vivir en su Gesed. Y están involucrando tanto lo griego que todo el mundo se simplificó en lo griego y se salió en la raíz hebrea. Entonces todos dicen, estamos volviendo a las sendas antiguas, pero aún siguen mencionando las deidades de la fertilidad. Aún siguen caminando con las deidades de la fertilidad y no están mirando quién es Mashiach. Y no están mirando que nacimos fue porque nacimos de nuevo. Entonces, si yo estoy volviendo a nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Es vivir para Yahweh. ¿Qué es nacer de nuevo? Es caminar para Yahweh. ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar la voluntad del hombre y la voluntad de la maldición y vivir para Yahweh. ¿Qué es vivir para Yahweh? Caminar en su bondad, caminar en todo el equilibrio del Mashiach, calibrar en toda la magnitud que Yahweh nos dio. ¿Cuál es la magnitud que Yahweh nos dio? Su Torah. Su Torah. Y si yo empiezo a mirar la Torah realmente, entonces empiezo a caminar realmente con Yahweh. Pero si yo no miro realmente la Torah, entonces estoy mirando ¿qué? Todo lo que el mundo ha movido. ¿Qué es qué? Las gracias. Las gracias. ¿Yo cómo voy a seguir viviendo en las gracias si no son la voluntad de Yahweh? Son las hijas de Zeus. ¿Qué pasa con el domingo? ¿A quién le dedican el domingo? Quitaron el Shabbat. Y la gente dice, ya no hay que guardar Shabbat. Ya no hay que bendecir el Yom de Shabbat. Es que el Yom lo pasaron para el domingo. Y el domingo es Zeus, que es el sol. O sea que los domingos ni siquiera le están dando la Kawá a Yahweh, sino que se le están dando al sol, a Zeus. ¿Y Zeus quién es? El que le están dando las gracias. A Zeus le están dando las gracias. A Zeus le están entregando las gracias. No se las están dando a Yahweh, se las están dando a Zeus.
Y entonces el mundo dice, no, es que no hay que volver a la raíz hebrea. ¿Y ustedes por qué mencionan nombres tan raros? ¿Por qué? Porque es que Yahweh quiere que el mundo abra los ojos. El mundo ya no siga agradando a Zeus, ya no sigan agradando a las tres ninfas de la fertilidad. Empiecen a adorar a Yahweh realmente. ¿Por qué? ¿Cuánto dolor siente Yahweh hoy? ¿Cuánta infracción están colocando en contra de la Torá por estar agradando al sol, por estar agradando a Zeus, por estar agradando a las tres ninfas de la fertilidad que son gracias? Porque están haciendo eso, agradando las tres ninfas de la fertilidad, están agradando la gracia. Ah, es que somos salvos por gracia. O sea, soy salvo por Zeus, soy salvo por Suranik, soy salvo por estas tres, Agrea, Eufrosina y Talía, o soy salvo por Machía. Porque tengo que empezar a mirar, ¿soy salvo por mi Machía o soy salvo por quién? Porque yo tengo que empezar a colocar algo, y es, ¿cómo estoy caminando en la bondad de mi Padre? Que realmente estoy exaltando a Yahweh, o sigo exaltando a Zeus, y sigo exaltando a estas tres ninfas de la fertilidad. Porque están haciendo, no somos salvos por gracia. Porque si el hombre dice soy salvo por gracia, entonces le estoy dando toda la cabó a Zeus, le estoy dando toda la cabó a Suranik, le estoy dando toda la cabó a Eclea, a Eufrosine y a Talía. ¿Y dónde está quedando Machía? ¿Dónde está Machía? ¿Dónde tiene el nombre a Machía? Si le están dando gracias es a Zeus, le están dando gracias a las tres ninfas de la fertilidad, no le están dando la cabó a Yahweh, no le están dando la cabó a mi Machía. Están haciendo lo que creen. ¿Por qué? Porque se están dejando involucrar por una cabeza humana, porque se están dejando involucrar por las obras que el hombre creó. Y entonces cuando el hombre sigue creyendo así, ¿dónde estoy dejando a Yahweh? Y entonces cuando la vaca 2 tiene bondad por su pueblo y empieza a traer Jesé al pueblo y empieza a decir, es que mi nombre Yahweh Sebaot, es que el nombre de tu Salvador se llama Yahshua HaMashiach, y es que ustedes los guía y los fortalece el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh no vino a consolar a nadie, el Ruach HaKodesh vino a instruir a un pueblo, vino a traer libertad sobre un pueblo. El Ruach HaKodesh no vino a decirle, venga, yo cuido tus pecados. No, él no habita donde hay pecado. El Ruach HaKodesh no habita donde hay pecado. El Ruach HaKodesh habita donde hay Kadas. El Ruach HaKodesh habita donde realmente tú estás viviendo. Porque el mundo está tan confundido, porque el mundo está viviendo tan alborotado, porque están alborotados en donde alegría, encantamiento y belleza. Entonces lo que el hombre más quiere, y entonces uno se aterra. No es que yo conozco a Machía, pero tienen más vanidad que cualquier cosa. ¿Hay qué? Ahí hay una deidad. Ahí hay una deidad. Es que tenemos que ser así, así. Sí, tenemos que mantener limpios, impecables para Yahweh. Amén. Pero no podemos ser ¿qué? Vanidosos. La vanidad no es de Yahweh. ¿La vanidad de quién es? De Talía. La vanidad de Talía. ¿Que ella es qué? La deidad de la belleza. Talía es la deidad de la belleza. Y eso es que griego. No es de Yahweh. Y entonces miramos que ese encantamiento. ¿Qué es encantamiento? Eufrosine. Eufrosine es encantamiento. ¿Y entonces qué es alegría? Aclea. Aclea es alegría. Y entonces ahí empiezan las tres gracias a fundarse. Y entonces el mundo sigue diciendo gracias. Y entonces cuando tú mencionas gracias, ¿cuántas veces salió? ¿Cuántas veces salió mencionas gracias? Y entonces yo estoy diciendo esas palabras porque tengo que enseñarla, no porque quiero expresarla. Yo digo toda. Amén. Yo digo muy amable, muy agradecido. ¿Por qué? Porque no podemos darle exaltación a Zeus. Porque no podemos darle exaltación al sol. Porque vino el hombre y dijo, Chabán no existe, existe es el domingo. Y el domingo es el león del sol, o sea, de Zeus. Y entonces cuando dicen vamos el domingo a la iglesia, y el domingo es el león que plantó ¿quién? En ninguna parte de la Torah encuentro que Yahweh o Machía, y nuestro Machía viene a decir, no, es que yo voy a cambiar el sábado por el domingo. En la Torah no está escrito eso, yo no lo he encontrado. Y si alguien lo encontró, entonces que me lo enseñe. Pero yo no lo he encontrado, porque dice que aquellas mujeres fueron al otro león, ¿por qué? Que ahí está en el libro de Mordejai, en Marcos 1, cuando dice que aquellas mujeres salieron de Shabbat
a comprar ¿qué? Especies aromáticas. Y al domingo fueron ¿a dónde? O sea, ¿cuándo termina Shabbat? Mañana. El sábado, digamos Shabbat, en el calendario de acá, en el latino. Entonces Shabbat termina el sábado a las 6 de la laila. ¿Cómo va a salir usted a las 6 de la tarde o a las 6 de la laila cuando cae la noche a ir a visitar una tumba? No, las mujeres salieron. Dice que las mujeres salieron de Shabbat y fueron a comprar especies aromáticas. Y dice que cuando fueron a la tumba la encontraban abierta, pero cuando fueron el día domingo. ¿Por qué? Porque en la cultura, digámoslo así, en la cultura hebrea no se visita los cementerios los sábados. ¿Por qué? Porque los sábados son ¿qué? Shabbat y un apartado para Yahweh. Entonces ellos esperan ¿hasta cuándo? Hasta el domingo. Y entonces cuando fueron el domingo encontraron la tumba vacía. Y entonces de ahí la iglesia católica y la iglesia cristiana entonces tomaron la palabra de decir Mashiach resucitó un domingo. Falso, Mashiach no resucitó un domingo, Mashiach resucitó en Shabbat. Sino que ellas fueron el domingo en la mañana. ¿Cómo iban a salir el domingo en la noche a ir a visitar la tumba? Dice que salieron a comprar especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Mashiach. Pero cuando fueron allá, ya estaba la tumba abierta. ¿Cuándo fueron? El día después de Shabbat. O sea que Mashiach, si decimos que Mashiach estuvo Trei Yamim estuvo ¿dónde? En las profundidades. Y resucitó el tercer Yamim. Mashiach murió ¿qué? Un miércoles 3:30, 4 de la tarde. O sea que ¿a qué hora resucitó? ¿O a qué hora se levantó entre los muertos? Se levantó en Shabbat. ¿A qué horas? A las 3:30, 4 de la tarde. Porque se cumplían los 3 Yamim. ¿Y a qué horas terminaba Shabbat? A las 6 de la laila. ¿Cuando cae qué? Cuando raya el alba. Ahí es que se empieza otro guión. Ahí, ahorita empezamos el guión de Shabbat, por eso celebramos Shabbat hasta ahora. Porque empieza un nuevo guión. Y entonces ellas no iban a salir en la noche a visitar la tumba. Esperaron que saliera la claridad y ir a la tumba. Y cuando llegan a la tumba la encuentran ¿qué? Vacía. Ah, resucitó el domingo. No, Mashiach resucitó el Shabbat. Y la iglesia católica y todos los fundamentos cristianos católicos entonces dicen es el domingo. Y el domingo es el día del sol, el día de Zeus. Y entonces los domingos ¿a quién estamos exaltando? ¿A quién están exaltando? A Zeus. Y el guión de Yahweh es Shabbat. Y cuando habla el guión de Shabbat, entonces el mundo dice, no, no es así. Y entonces cuando dice la palabra que es por todas las generaciones que se guarda Shabbat. Eso dice la palabra en Shemot. Y dice en Hebreos 4 que los que no guardan Shabbat son porque son ¿qué? Desobedientes. Ahí está en Hebreos 4, del 1 al 11. Dice que muchos no lo guardan, ¿por qué? Porque son desobedientes, porque no quieren escuchar ni entender la palabra. Y entonces aquí dice, ¿qué hacen estas tres deidades? ¿Qué están haciendo? Fundamentando, ¿qué? Cultos. ¿A quién? A Zeus. Fundamentando cultos a Zeus, al de hoy ese sol. Y entonces esas tres ninfas, que son las que dice la iglesia cristiana y la iglesia católica, que somos salvos por la gracia, que el Padre los guarde y que el Padre les dé discernimiento, porque no somos salvos por gracia, somos salvos por obedecer los mandamientos de Yahweh, por caminar y cadaz, por volver a las, que es volver a las sendas antiguas, es guardar los mandamientos, es volver al Shabbat, es volver a las Moedim. Y hay una palabra que está en Levíticos 23 que como que no la entienden y que el Padre abra los ojos del pueblo, porque dice ahí, y esto dijo Yahweh a Moshe, y estas son mis fiestas solemnes, para que las guardes por todas las generaciones. Y lo que el hombre involucrado a nivel mundial dice que son las fiestas judías. Y ahí no dice que son fiestas judías, dice que Yahweh habla a Moshe y dijo, estas son mis Moedim, o mis fiestas solemnes, para que las guardes por todas las generaciones. Ahí no menciona a los judíos para nada. Dice que son las fiestas de Yahweh. Está en Levíticos 23, 1. Y entonces, cuando nosotros empezamos a mirar eso, porque el hombre ha colocado tantas obras de maldición y no han colocado realmente a Yahweh.
y siguen involucrados con las obras de maldición, mas no con Yahweh. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere entender que la salvación no es fácil. La salvación es una lucha de guardar mandamientos, una lucha de no seguir homenajeando las deidades paganas, sino realmente llegar a los pies de Mashiach, sino realmente involucrarnos en guardar mis mandamientos, sino que realmente caminar en la Ikadas y dejar tanta palabra que está esclavizando al mundo. Alegría, encanto y belleza son las tres palabras que están involucrando y encadenando al mundo. Los tiene involucrados, los tiene condenados. Y lastimosamente, si el pueblo no abre los ojos, en el yom de mañana tendrán sed y hambre. Tendrán sed y hambre. Y la Dabar de Yahweh ya no va a estar. Y van a querer encontrar realmente la verdad y no la encontrarán ni la hallarán, dice la palabra. Y entonces, ¿qué está haciendo el pueblo? Y entonces, ¿cómo está caminando el pueblo? Y entonces, ¿qué nos toca hacer para realmente obedecer a Yahweh? Vayamos a Tito 2, por favor. Tito 2 y miramos el Pesú 11. Amén. Dice la palabra en Tito 2:11. Tito 2:11 dice: porque la bondad de Elohim que trae Yeshua, o sea, salvación, se ha manifestado a todos. ¿Se ha manifestado a quién? A todos. O sea, la palabra que Yahweh ha dado la ha manifestado a todos. ¿Por qué no la entendemos? Porque simplemente el que tiene una Biblia la tiene en las manos y no estudia. O simplemente sabe qué hace el ser humano hoy. Coger Pesús, donde les habla de las bendiciones, donde les salva somos solamente salvos porque Mashiach hizo todo, sabiendo que si usted busca la profundidad de la salvación, tienes que encontrar que tienes que guardar mandamientos. Donde dice el 12, nos enseña a renunciar a ¿qué? A la impiedad y a los placeres ¿qué? Mundanos. Y a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio, kadosh y poderosa. Entonces, ¿qué es vivir una vida íntegra? ¿Saliéndonos de dónde? De las deidades del pecado. Para salirme de las deidades del pecado me toca empezar a mirar algo, y es ¿cómo tengo que obedecer a Yahweh? ¿Cómo tengo que obedecer a Yahweh? Si yo no obedezco a Yahweh, ¿cómo voy a decir soy libre de pecado? Si yo no miro realmente la raíz de la palabra, ¿cómo voy a decir estoy viviendo bien? ¿Cómo está? Estoy bien, ya no peco. Pero si yo no estoy guardando que sean los mismos, y un misbot muy claro que está, y no te olvidarás de él, es hoy, es Shabbat. Dice, y acuérdate de guardar este mandamiento. Éxodo 28. Acuérdate de guardar este misbot, que es Shabbat. Eso dice en Éxodo 28. Y es el único mandamiento donde Yahweh nos dice, acuérdate de guardarlo. No hay otro mandamiento donde Yahweh nos dice, acuérdate. Es el único mandamiento donde Yahweh dice, acuérdate de guardar Shabbat. Acuérdate de guardar Shabbat. ¿Por qué Yahweh diría eso? ¿O porque es el único mandamiento que Yahweh escribió? ¿Por qué? Porque es que Moshe, ¿qué hizo? Moshe luego volvió a escribir ¿qué? Los mismos. Y tenía que escribirlos tal cual como Yahweh los había escrito. Y Yahweh ya había escrito, acuérdate de guardar Shabbat. ¿Qué le está pasando al hombre? Porque le creemos más a las enseñanzas de los hombres, a las doctrinas que el hombre ha creado, que creerle realmente a la Torah. Le creemos a cuanta palabra de mentira. Pero cuando se habla la verdad, entonces el hombre no cree y murmura y critica en vez de estudiar. En vez de ir de rodillas y buscar intimidad con Yahweh. En vez de ir de rodillas y pedirle a Yahweh, dame realmente Binay con más sabiduría y entendimiento de la palabra para caminar como tú quieres que camine, como decía Teilín 40. Hacer la voluntad de Yahweh. Eso dice Teilín 40. Haz la voluntad de Yahweh.
Entonces, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Yahweh si me dejo involucrar por las obras de pecado? Segunda de Timotillos. Devuelvan una paginita que ahí encuentro. Segunda de Timotillos. Y miramos ahí en 1:9. Dice, segunda de Timotillos 1:9, Timoteo 1:9. Por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida en Kedushá. ¿Una vida qué? ¿Qué es Kedushá? Santidad. Nos llamó a ser santos. ¿Qué es ser santos? Apartados para Yahweh. Apartados. ¿Como su qué? Como su pueblo. No fue por causa de nuestras obras, sino por su propio qué? Propósito. Y su gesed o bondad que Él nos dio a los que estamos unidos con Machía, con Yahshua HaMachía. El Elohim había hecho esto antes del qué. Ay, lo había hecho antes del comienzo de los tiempos. O sea que Machía, ¿qué trajo nuevo? ¿Qué trajo nuevo Machía? La obediencia. La obediencia está desde Berechí. Machía vino a decir, salgan de la esclavitud. Salgan de la confusión en la que están. Salgan del... Machía no vino a traer nada nuevo. Lo único nuevo que trajo Machía, ¿sabe qué fue? Que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Es lo único nuevo que trajo Machía. Y vino a obedecer la palabra que Yahweh le dio. Pero Machía, todo lo que Machía vino a decir, ya estaba escrito. Sino que el hombre, ¿qué? No mira. El hombre no quiere obedecer. El hombre no quiere entender la palabra. Machía vino a abrirnos los ojos. Abran los ojos porque ustedes están dormidos. Eso vino a ser nuestro Adón. Dijo, es que yo soy el camino, la Emet y la Jaín. Eso dijo Machía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué vino a hacer Machía? Hacer un canal para que todos lleguemos a la vaca 2, al Padre. ¿Qué vino a hacer Machía? Abran los ojos porque ustedes están fuera del diseño de la palabra. Abran los ojos porque ustedes están adorando deoyeses, están adorando baales, mas no están adorando a la vaca 2 que está en Chamayín. Eso vino a ser Machía. Despierta, pueblo, porque están adorando los baales y no están dando la exaltación realmente a Machía. Eso está haciendo el pueblo. Están celebrando todo a Zeus. Hasta el 25 de diciembre dicen que es el día en que nació Machía. Y Machía nació en Sukkot. Ya celebramos Sukkot, Baruch Yahweh. Y en diciembre, ¿qué hacen el 25 de diciembre? Le celebran el nacimiento a Zeus. El de hoy ese sol. Porque el 25 de diciembre es cuando aparece el sol de nuevo. ¿Dónde? En Israel. ¿Y le festejan eso a quién? A Zeus. Mas no a Machía. Machía nació en Sukkot. Machía nació en el mes del pastoreo. Y el mes del pastoreo fue ahorita en septiembre. Este mes fue el mes del pastoreo. No fue en diciembre. Es en septiembre, Sukkot. Y en Sukkot nació Machía. Es tanto, Machía es que la azúcar viva. En ella estamos y en ella pertenecemos. Machía vino a decir, entren todos por mí, yo soy la puerta abierta, obedezcan mandamientos. Eso es lo que uno encuentra en la palabra. Juan 15, 7, 8, ahí lo encuentran. Juan 14, 15, ahí lo encuentran. Guarden mandamientos así como yo los guardo, dice Machía en Juan 15. Dice, si ustedes me aman, guarden mandamientos como yo los guardo. Eso dice Juan 15. ¿Y entonces qué le pasa al hombre? Somos salvos por Hanán. Y hay alguien más. Hay una unión que es cuando decimos fe y gracia juntas. Fe y gracia son dos palabras que griegas. La palabra emunah es hebrea y la palabra emuná
se simboliza o la tenemos como fe, pero lo real de la palabra emuná es obediencia y lealtad. Eso es emuná. Y entonces cuando decimos la palabra fe y gracias, estamos conjugando o declarando el nombre de dos deoyeses, que es Yaris y Pitis. Yaris y Pitis, que son los otros dos hijos de Zeus. Son palabras griegas. ¿Dónde está la palabra hebrea ahí? No, son palabras griegas. Yaris y Pitis, hijos de Zeus. La raíz que realmente es Hanán. Hanán es ¿qué? Raíz del principio o principal. Y la palabra Hanán, que sería la bondad de Yahweh, por decirlo así, por la parte que Machián nos llamó por la Hanán o por la Rajel, que es principal, doblar o inclinarse. Doblar o inclinarse. ¿Qué hacemos nosotros ante Yahweh? Nos inclinamos. Ante el nombre de Yahweh nos inclinamos. Ante el nombre de Mashiach nos inclinamos. Entonces somos algo, ¿por qué? Por Hanán. ¿Y qué es Hanán? Inclinación a Yahweh. ¿Cómo nos inclinamos? A través de la emuná. ¿Qué es emuná? Obediencia a la Torah, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque Mashiach es la Torah. Y entonces ahí entra la palabra que es que es bondad. Hacia algo inferior. O conocer que es implorar. Es decir, movernos al favor mediante la petición de la tefilot. Movernos por intermedio de la tefilot. Y ahí empieza la emuná. Porque cuando yo me muevo a través de la tefilot, estoy caminando en obediencia. O sea que cuando yo digo estoy en Hanán, soy salvo por Hanán, estoy siendo salvo ¿por qué? Porque estoy viendo la emuná de la intención de obedecer realmente los mandamientos de Yahweh en inclinación a Él. Dejando que el encanto, la belleza y la alegría. Yo me siento gozoso y en chalón en las manos de mi Abba Yahweh. Porque ahí es donde encontramos. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre? Dándola acabó a las deidades griegas, más no dándola acabó a Yahweh. Y entonces, ¿qué le está pasando al hombre? Buscando ¿qué? Ser salvo por las deidades griegas, o tengo que caminar en obediencia para guardar los mandamientos de Yahweh. Romanos 6, por favor. Romanos 6:14. Dice Romanos 6, pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo reforma, sino bajo la Hanán. En otras Biblias puede decir, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Puede decir en otra versión eso? No están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es la ley a la cual está hablando acá? La ley del pecado. Aquí está hablando de la ley del pecado. No están bajo la ley del pecado, sino bajo la Hanán o la bondad de Mashiach. ¿Por qué? Romanos 8, por favor. Romanos 8:2. Para que nos demos cuenta que sí es verdad. O sea que ahí está hablando que no están bajo la ley del pecado y la ley de la muerte. Por eso dice, pueden vivir bajo la Hanán, porque no están bajo la ley del pecado y la ley de la muerte. Está hablando ahí en Romanos 6:14. Y en Romanos 8:2 dice, ¿por qué? Y hay interrogación. Porque la Torah del Rúa, la cual produce esta Jaín en unión con Yahshua HaMashiach,
me ha librado de la Torá del pecado y la muerte. O sea que en otras versiones dice, me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. Eso dice Romanos 8:2. del pecado y de la Me la lee tal cual. Sí, señor, Tal cual. dice, porque la ley del Ruach de Jaim, o sea, el espíritu de vida, en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Punto. Me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Ves qué estaba diciendo acá Romanos 6:14? Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo las reformas de la ley. ¿Por qué? Porque Mashiach vino y quitó la ley del pecado y la ley de la muerte. Pero el hombre que ha hecho hoy, vivir bajo la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Cuándo se vive bajo la ley del pecado y la ley de la muerte? Cuando no guardamos mandamientos. De la ley del pecado y la ley de la muerte no la quita Mashiach. Mashiach quita la ley del pecado y la ley de la muerte cuando empezamos a obedecer sus mandamientos. Ahí sí empieza todo el sacrificio de la estaca de Mashiach a guardar a su pueblo Israel. Ahí sí empieza Mashiach. Dice el Pesú 15. Entonces, ¿a qué concluimos? Debemos llegar. Vamos, seguiremos pecando, porque ya no estamos bajo la reforma, sino bajo la Hanán. Elohai no lo permita. ¿Qué está diciendo ahí Shaul? Seguimos pecando, seguimos viviendo en maldición, seguimos agregando o agradando a las deidades satánicas, seguimos agradando a las deidades pecaminosas, porque ya Mashiach lo hizo todo por mí. Dice Yahweh no lo permita, que yo siga viviendo en pecado y en maldición porque Mashiach ya hizo todo en la estaca. No, tengo que seguir mirando la Torah. ¿Dónde encontramos eso? En Romanos 7:7. Ahí mismo está en Romanos 7:7. Dice en Romanos 7:7. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? ¿O la ley es pecaminosa? ¿Diremos que la ley es pecaminosa? No, de ninguna manera. Dice Elohai no lo permita. Más bien, la función de la ley, le voy a leer como diría en otras versiones. Elohai no lo permita. Más bien, la función de la ley o la Torah es que si ella ya no hubiera sabido lo que es pecado. Si yo no conozco qué es la ley y no miro qué es la ley en la Torah, no me doy cuenta que es pecado. Y entonces si yo no miro qué es la ley, entonces no me doy cuenta que Mashiach vino y quitó la ley de la muerte y la ley del pecado en Romanos 8:2. Porque si yo me olvido de la ley, no me voy a dar cuenta cuánto pecado estoy manejando en mi vida. Y entonces sigo adorando ¿qué? Baales. Sigo siendo un infractor de la Torah. Y tenemos que empezar a ir por la rajen de Mashiach. Tenemos que ir para Yahweh. Vuelvan a las sendas antiguas. Vuelvan a las sendas antiguas. Empiecen realmente a caminar y a buscar la verdad. Y empiecen realmente a estudiar la Torah y a colocar su vida en las manos de Yahweh. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh traiga un despertar y un renovar del Ruach sobre ti. Y que Yahweh traiga sobre tu vida a través de la internet Jaim y mucha libertad. Y que la Binah y la Jolma de Yahweh, sabiduría, entendimiento, venga desde Shammai sobre tu vida. Amén. Y que todo lo que emprendas lo emprendas para Yahweh. Amén. Shalom para todos, que tengan buena laila y queriendo nuestro Abba Yahweh en la mañana, nos vemos en Parashá, la Empleján. Shalom para todos.